nuestra mente no divague, que nuestros pensamientos se alineen contigo. Espíritu Santo, guía esta lectura, haz que lo que Jesús enseñó resuene en lo profundo de nuestro corazón, y si hay confusión, tráenos claridad. Si hay preguntas, condúcenos a la verdad. Que este momento sea de encuentro, de revelación y de paz. Continuamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un solo codo? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Capítulo 7. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Porque miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano: deja que yo saque la brizna de tu ojo, cuando he aquí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni el árbol podrido puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capítulo 8. Cuando descendió del monte le siguió mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este: ve, él va. Si digo al otro: ven, él viene. Y si digo a mi siervo: haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Entró Jesús en la casa de Pedro y vio que su suegra estaba postrada en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Cuando se vio rodeado de una multitud, Jesús mandó que pasasen a la otra orilla. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor,
Jesús le dijo: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acercándose, le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Y él les dijo: «¿Por qué estáis miedosos, hombres de poca fe?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían: «¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Una vez llegado a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí ellos lanzaron gritos diciendo: «¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo». Lejos de ellos estaba paciendo un gran hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: «Si nos echas fuera, envíanos a aquel hato de cerdos». Él les dijo: «Id». Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y murieron en el agua. Los que apacentaban los cerdos huyeron, se fueron a la ciudad y lo contaron todo, aun lo que había pasado a los endemoniados. Y he aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que se fuera de sus territorios. Capítulo 9. Habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». He aquí algunos de los escribas dijeron entre sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y le siguió. Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos le vieron, decían a sus discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oírlo, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id, pues, y aprended qué significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores». Entonces los discípulos de Juan fueron a Jesús y dijeron: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos frecuentemente, pero tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo:
pueden tener luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo, porque el parche tira del vestido y la rotura se hace peor. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, echan vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras él hablaba estas cosas, he aquí vino un hombre principal y se postró delante de él diciéndole: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí: si solamente toco su vestido, seré sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús llegó a la casa del principal y vio a los que tocaban las flautas y a la multitud que hacía bullicio, les dijo: Apartaos, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Cuando habían sacado a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Y salió esta noticia por toda aquella tierra. Mientras Jesús pasaba de allí, le siguieron 2 ciegos clamando a gritos y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando llegó a la casa, los ciegos vinieron a él, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Mientras aquellos salían, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban diciendo: Nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. También Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, quien le entregó. A estos 12 les envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: No vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, pero id más bien
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. No os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Tampoco llevéis bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién en ella sea digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, venga vuestra paz sobre ella. Pero si no es digna, vuelva vuestra paz a vosotros. Y en caso de que no os reciban, ni escuchen vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir, pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Beelzebul, cuánto más lo harán a los de su casa. Así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. Lo que os digo en privado, decidlo en público, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra,
los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente porque es mi discípulo, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Capítulo 11. Aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los Hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo: ¿Eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Entonces, ¿qué salisteis a ver? Un hombre vestido de ropa delicada. He aquí, los que se visten con ropa delicada están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es aquel de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos se apoderan de él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si lo queréis recibir, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos oiga. Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en vosotras, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero os digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotras.
Capernaum serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias por compartir este momento sagrado conmigo. Si esta lectura tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir explorando la palabra en calma, en silencio y con el alma abierta. Tu apoyo con un me gusta ayuda a que más personas encuentren esta paz. Nos vemos en la próxima lectura. Que Dios te acompañe.